Hola, buenas tardes. Qué alegría encontrarnos nuevamente. Otro viernes, otra tarde juntos para compartir, para seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios o enseñanzas que Dios nos pone por delante para también tener en cada una de nuestras vidas. En esta tarde vamos a compartir un espacio con el Ministerio de Matrimonios de nuestra iglesia. Así que tiene que ver con el grupo de trabajo justamente de encuentros matrimoniales que vienen a compartirnos justamente su experiencia como matrimonios en este tiempo especial que estamos viviendo. Así que vamos a escuchar 3 testimonios de matrimonios, de cómo están pasando la cuarentena. Y después nuestros queridos hermanos Nora y Carlos Trovato nos traen justamente un pensamiento de la palabra de Dios, una reflexión de la palabra de Dios. Así que gracias por estar ahí como siempre, gracias por compartir estas tardes y si me permite, como siempre hacemos, vamos a orar para poner en las manos de Dios este tiempo de compartir y de aprendizaje. Oramos. Gracias, nuestro Dios, te damos muchas gracias por esta posibilidad de una nueva experiencia de aprendizaje para cada una de nuestras vidas. Nuestra vida se compone siempre de lo que podemos ir captando y aprendiendo y cada vez sumando más cosas que son el bagaje de nuestra vida como experiencia. Así que gracias por este espacio, gracias por los hermanos del Ministerio de Matrimonios que con tanta amabilidad pudieron compartir sus testimonios también para esta tarde, para que podamos saber qué pasa en las familias, en los hogares, en los matrimonios de hermanos de nuestra iglesia en medio de esta situación complicada de este año. Así que especialmente ponemos en tus manos también a Nora y a Carlos para que puedan traernos una palabra fresca de parte tuya. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Disfruten este espacio. Nosotros somos Natalia y Gastón Silva. Queríamos contarles cómo está siendo nuestra experiencia en este tiempo de cuarentena. La verdad que al principio fue algo muy positivo para nosotros en el primer tiempo, ya que por nuestras actividades laborales y nuestras ocupaciones también extralaborales, nos quedaba muy poco tiempo para compartir en familia junto a nuestra hija María Victoria, que tiene 8 años. La verdad que los primeros días los disfrutamos mucho, desayunábamos, nos quedábamos tiempo charlando, a la tarde cocinábamos algo rico para merendar, poníamos música y bailábamos en familia o jugábamos algún juego de mesa, así que fue muy, muy positivo. También en lo personal me ayudó a compartir más tiempo con nuestra nena, ayudarla en las actividades del colegio, ya que debido a que yo trabajo desde muy temprano, no la puedo acompañar en sus actividades escolares. Así que bueno, este tiempo lo pude aprovechar para estar con ella y acompañarla. Bueno, como bien decía Nati, la primera parte fue muy linda porque, bueno, yo aparte de trabajar también estudio y eso implicaba que me iba muy temprano en la mañana y volvía muy tarde en la noche y entonces no compartía mucho con mi familia, a veces ni la cena podíamos compartir porque llegaba muy tarde y durante este tiempo de cuarentena disfrutábamos toda la comida, disfrutábamos tiempo juntos, fueron como unas mini vacaciones. Luego, cuando empezaron a retomarse las actividades en la segunda etapa de la cuarentena, Nati trabaja en salud, mi trabajo es semi-esencial, entonces empezamos los dos a tener mucha actividad nuevamente y al tener una hija muy pequeña que no tenía colegio o no tenía que ir a una institución, entonces teníamos que ver la manera de armarnos nuevamente. Y entonces cuando ella venía a trabajar, yo salía a trabajar. Cuando yo volvía a trabajar, tomábamos unos mates y después me tenía que poner en clase virtual y estábamos bajo el mismo techo, pero ya dejamos de compartir tiempo en familia. Y eso fue bastante difícil, pero lo que sí rescatamos de positivo también de la cuarentena es que aprendimos a estar más cerca de Dios. Aprendimos realmente el significado de tener temor de Dios, que significa temer de Él y no de nadie más, de las cosas que pasan en este mundo, de todas las preocupaciones que nosotros teníamos, que sea cada uno en particular,
cuando uno tenía una preocupación, el otro tenía una palabra para darle. Y esa palabra te atravesaba y realmente te servía. Sentías que Dios te estaba hablando directamente a vos a cada uno de lo que necesitaba. Y en particular, una situación que pasó en mi trabajo hace un par de semanas, un técnico vino a arreglar un servidor, él estaba infectado de COVID, no lo sabía, y a su vez terminó infectado mi jefe y 2 empleados más. Yo comparto oficina con él y bueno, hasta que se empezaron a hacer todos los estudios, me hicieron el hisopado, el aislamiento. La verdad que estuvimos muy tranquilos. Yo siempre tuve paz, estuve tranquilidad. Yo estaba convencido que no estaba infectado, pese a estar muy cerca de él y haber compartido un montón de cosas. Y le preguntaba a Nati y ella me decía, yo también tengo paz, yo también estoy tranquila. Yo sé que Dios te cuidó. Y realmente fue así. Y me dio negativo y eso no nos termina dando paz hasta cada uno. También lo que podemos rescatar de este tiempo es ser más agradecidos con lo que tenemos, sea mucho o sea poco, pero damos gracias todo el tiempo porque tenemos un techo donde dormir, porque no nos falta la comida, porque a pesar de que el trabajo disminuyó, seguimos teniendo un trabajo, porque estamos bien de salud, porque nuestros seres queridos también están bien. Así que bueno, este tiempo también nos ayudó a poder agradecerle a Dios por cuidarnos y por seguir guiando nuestro camino. Como pareja también podemos rescatar como positivo que este tiempo nos sirvió para reafirmarnos. Nosotros siempre funcionamos como un equipo porque cuando uno está en casa se encarga de los quehaceres, se encarga de ayudar a la nena con sus cosas. Cuando el otro no está, siempre el otro está ayudando en lo que se necesita. Así que bueno, podemos también rescatar que este tiempo nos sirvió para reafirmar este trabajo en equipo que venimos haciendo y bueno, siempre de la mano de Dios que nos ayuda. Complementándonos, y esto, como dice la palabra, siempre es mejor 2 que 1, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Y eso nos unió mucho como matrimonio. Hola, buenas tardes. Somos Silvia y Guillermo, matrimonio de Encuentros Matrimoniales, la Iglesia de la Puerta Abierta. Y queremos contarles un poco cómo estamos transitando toda esta famosa cuarentena. Nosotros volvimos en un casamiento de mi sobrina el 11 de marzo y yo me tenía que presentar a trabajar el 12 y me llamaron por teléfono que ya soy de riesgo, así que no podía ir a trabajar. Así que desde el 12 de marzo que estoy preso, en cuarentena, tratando de salir lo menos posible, obviamente, y con todos los cuidados necesarios. Por una parte tiene su parte desagradable, ¿no? Es decir, uno que está desde hace muchos años acostumbrado a trabajar, se hace bastante problemático el estar en casa todo el día. Uno busca trabajos para busca hacer algunas cosas, pero el tema está también de que muchos trabajos ya por la edad no lo podemos hacer, o se hacen de otra forma que uno... La mente es joven, pero el cuerpo no acompaña, lamentablemente. La otra cosa mala es no poder ver a los amigos, no poder ver a mi hijo mayor, que no vive con nosotros. Por lo demás, a mí me gusta estar en mi casa, no tengo ningún problema. Pero lo que cambia un poco es la percepción interna, ¿no? Es decir, una cosa es que a mí me guste quedarme en casa y otra cosa es que no me permitan salir de casa. Entonces hay días que son, es decir, medio como bajones y después uno se acostumbra, pero la estamos transitando bastante bien, nos ha servido para mucho.
¿no? Para juntarnos más, para charlar más en familia. Cuando uno está trabajando, mi mujer tiene su trabajo, yo tengo el mío y entonces hay que hacer coincidir un montón de cosas para poder ponerse a charlar un rato y ahora, bueno, ella sigue trabajando, pero tenemos mucho más tiempo para poder hacerlo. Así que damos gracias a Dios porque estamos sanos, los cuatro. En todas nuestras familias está todo bien por ahora, esperemos que siga así. Obviamente todavía no se abrieron las peluquerías, por eso también me ven así tan bien. Me tengo que hacer una colita. Tan peludo. Exacto. Así que, no sé, eso es todo por mi parte. No estoy quejándome constantemente por la cuarentena. Es decir, soy en ese caso soy muy obediente con el tema de distancia social, con todo el tema de no hacer lío para no contagiar a nadie o no contagiarnos nosotros, ¿no? Entonces tratamos de guardar bien todas las pautas necesarias para seguir adelante. Silvia. Bueno, voy a hacer como Guillermo, vamos a contar la parte individual y después juntos vamos a contar lo que estamos haciendo juntos. Yo sigo trabajando, voy 3 veces por semana al espacio donde trabajo en Palomar, si bien vivo en Devoto, tengo permiso por ser personal de salud y trabajo allí 3 veces por semana y luego trabajo todos los días en mi casa, lo que hacía en consultorio, luego a través de Zoom. Fue difícil, muy difícil en el primer tiempo aprender a trabajar a distancia. Yo trabajo mucho con el cuerpo a cuerpo con los pacientes, así que fue bastante complejo. Pero bueno, nos acostumbramos los pacientes, los papás y yo también. La parte mala es, como dijo Guillermo, para mí la más difícil es no ver a mi hijo mayor. Es lo que más me duele, lo que más me cuesta. Vino desde marzo, lo vi una sola vez para mi cumpleaños y no lo vi más. Y ese día fue un día inolvidable. Vino, se quedó a dormir y se fue al día siguiente. Estuvo re lindo. Pero bueno, eso hace bastante. Y como dice Guillermo, la verdad que la cuarentena, si bien no se encuentra acá y no es lo que uno le gusta, porque una cosa es decidir uno no salir y otra cosa es que nos impongan, tratamos de ser obedientes para cuidarnos entre todos y que esto pase lo más pronto posible. Y porque si uno también le pide a Dios el favor de la sanidad de no contagiarse, tiene que poner de su parte mínimamente el cuidado. La verdad que eso con respecto a lo individual, y también yo como trabajo fuera de la iglesia en la parte misionológica, tengo contacto y me reúno con todo el equipo de misiones de los aborígenes de Huichilapac y lo hacemos todos los domingos 3 horas y en la semana. Eso de alguna manera no solo nos favoreció porque nunca nos encontrábamos tan seguidos, sino que nos hace sentir cercanos y extrañar un poco menos no estar en el campo, que no es fácil no estar en el campo cuando uno está acostumbrado a ir. Y después, bueno, juntos estamos trabajando en EMCA en Casa. EMCA en Casa, sí, hacemos reuniones con grupos de matrimonio, acordes con nuestra edad, una vez por semana por Zoom. Y nos planteamos temas, como la cuarentena, por ejemplo, ¿no? Todo un montón de temas referentes al matrimonio y vamos intercambiando pareceres y aprendiendo unos de otros. Y realmente estamos muy contentos con los resultados que está dando esto, porque hay bastantes grupos de EMCA en Casa, ya que no nos podemos reunir. Usamos ese tiempo como para hacer algo y tener una forma de iglesia en casa, ¿no? Y es como un cafecito virtual. Cada uno toma desde su casa su cafecito y es como si nos encontráramos todos los amigos virtualmente. Está muy lindo, muy lindo. Y aprovecho para invitar a aquellos que quieran participar, que averigüen a través de nuestro pastor
y de su señora, o del grupo de coordinadores de Sandra y de Gustavo Somoza, para formar parte de ENCA en Casa. Gracias por escucharnos, gracias por habernos invitado para compartir esto. Que tengan una muy buena semana, bendiciones. Chao. Chao, nos vemos. Hola, soy Verónica y él es Jorge. Tenemos dos nenas, una de 6 y una de 11. Bueno, y queríamos contarles más o menos cómo venimos llevando esta cuarentena. Al principio fue medio... No fue difícil porque lo tomamos como que iba a ser un tiempito muy cortito, o sea que fue como una extensión de vacaciones. Dijimos, bueno, relajamos un poco en cuanto a dormir hasta más tarde, comer cosas ricas, cocinar, hacer actividades con los chicos como hacíamos en las vacaciones. Después es como que esto fue cambiando al ver que esto se extendía y que iba tomando otro color la situación en la que estábamos viviendo. Tuvimos que aprender a manejar las circunstancias de otra manera, tanto en la escuela, las actividades se acrecentaron, las maneras de resolverlas, tuvimos que plantear el tema de organizarnos bien con los tiempos, de inculcarles a ellos que esto no eran unas vacaciones, sino que era otra manera de llevar la escuela. Entonces creo que el principal problema que tuvimos fue justamente el de tomar la responsabilidad de cumplir con las actividades. Es algo que todavía venimos trabajando. Yo creo que fue justamente eso, toda esta pandemia, fue el trabajar con cada área, el acompañarlos a ellas sin presionarlas demasiado, o sea, intentando buscar nosotros el equilibrio, porque teníamos que entender que ellas estaban viviendo una situación diferente como nosotros también. Tuvimos que aprender a hacer un porcentaje de lo que hace un maestro al lado de ellas y fue difícil para los dos lados. Pero bueno, tratamos de buscar un equilibrio donde él podía hacer las actividades que más se le eran fáciles o que más les gustaba, que es las partes didácticas, con las dos, sobre todo con la más chiquita, y yo quizás de las partes que tienen que ver con lo que más me gusta a mí, que es, no sé, las matemáticas y otra clase de ciencias, que bueno, que fue lo que tratamos de acompañarlas y bueno, y así sobrellevar esta actividad de la escuela. Para hacerlo así más liviano, ¿no? Respecto al trabajo. Y respecto al trabajo, yo hago viajes E6, se me cortó el 15 de marzo y bueno, Vero trabaja en la parte administrativa, entonces ella trabaja una semana sí, una semana no. En la semana que ella no está, tratamos de cubrirla como mamá que es, haciendo la comida, estando al tanto con el tema de las tareas y las chicas que pueden llevarlo lo mejor posible. Estamos en un momento donde ellas bueno, tienen inglés, tienen danza, todo por Zoom. Perdimos en cierta forma lo que son los espacios. Cada uno tenía un espacio que hoy por hoy no lo tiene. Compartimos muchas cosas más juntos, por supuesto. Jugamos juegos de mesa, hicimos devocionales, nos hablamos, nos reencontramos como familia en esta cuarentena. Ahora, por supuesto, no es todo color de rosas, ¿no? Hay problemas, pero gracias a Dios pudimos cubrir toda esa área, pudimos manejar nuestros impulsos, podemos aprender de las nenas mismo, aprendemos todos los días. Así que nada, estamos bien con el Señor. Dios nos ha llevado a un momento donde dependemos de Él, porque esto que está pasando, sabemos que dependemos de Él. No hay un gobierno, no hay nadie que nos pueda decir esto se corta. El Señor solamente sabe cuándo se corta o cuándo no. Otra de las cosas que nos afectaron mucho fue el tema de
Nosotros siempre tuvimos una rutina de muchas actividades, tanto de la escuela, de las actividades extracurriculares de las chicas, y también de tener muchas actividades con amigos, de encuentros, de los fines de semana, siempre almorzar o cenar con familia. Y bueno, esto fue algo que nos cambió y de repente se nos cortó y fue difícil de sobrellevar porque extrañamos mucho el contacto con los amigos, con la familia. Para las chicas también es difícil porque también se planteó el por qué yo salgo a trabajar o salimos a comprar y ellas no pueden, o bueno, en un principio, ¿no? Ahora ya también pueden, pero también en el riesgo de exponerlas, tratamos de que eso solo sea en 1 o 2 veces a la semana y no mucho. Y con la familia tampoco tanto contacto. Entonces fue difícil tratar de buscar un equilibrio, de cuidarnos y también de no llenarlas de temores. Entonces creo que esa fue otra de las cosas que más nos cuesta todavía en cuanto a los permisos, que nos relajamos en cuanto a poder que ellas puedan tener contacto con el exterior, porque le hace falta, como a nosotros nos hace falta. Entonces, bueno, tratamos dentro de todo lo malo de tener mucho contacto con videollamada, de poder también aprender a expresar lo que nos pasa, de sacar lo que tienen adentro, esto de que, bueno, te extraño, bueno, sí, decirle a un amigo, te extraño, quiero tomar un mate con vos, quiero volver a reírme, bueno, buscar otra manera de poder pasarla bien, aunque sea de esta manera. Así que también esto nos mostró otra manera de ver la célula, porque la célula siempre fue algo que nos hizo bien y nos gustó esto de encontrarnos, y siempre era una excusa más para estar cerca, y ahora es más que una excusa, era una necesidad de encontrarnos los sábados y poder comentarles cómo venía nuestra semana y también poder escuchar que a los demás les pasa lo mismo que a nosotros, y eso nos hace sentir más acompañados y cuidados. Exacto, la célula a nosotros nos gusta, la verdad que la vimos en estos momentos la estamos viendo de otro punto de vista, ¿no? Porque antes llegaban los sábados, tenías que ir y sabías y demás, pero ahora llegan los sábados y necesitamos compartir con alguien lo que nos está pasando. Si bien tenemos familiares, amigos, la célula nos da esa parte del Señor que nos tranquiliza. Como decía Vero, el solo hecho de saber que a otras personas, a otros matrimonios, le pasan exactamente lo mismo que a nosotros. Y descubrimos lo importante que es estar dentro de una célula. Descubrimos que pertenecemos a una célula y que ese grupo chico de hermanos están orando por nosotros y nosotros estamos orando por ellos, y ahí se expresa lo que uno pide o el otro pide, y sabemos y oramos y el Señor se maneja y va contestando. Así que nada, bueno, muchas gracias por todo. Seguimos orando para que el Señor se manifieste acá en Argentina con respecto a lo que es el virus y demás. Y por otro lado, para que el Señor se manifieste en cada una de nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Hola, ¿cómo les va a todos? Hola. Un gusto saludarlos. Bueno, en esta oportunidad queríamos compartir con ustedes una reflexión que hicimos junto con Nora en estos tiempos que me imagino que en todos los hogares el tema del COVID y de la pandemia es el tema más importante que hemos tenido en este tiempo, y a raíz de esto hicimos varias reflexiones acerca de cómo es la vida de la pareja y de la familia en este tiempo distinto que nos ha tocado vivir, que el Señor ha puesto en nuestro camino. Para eso, Nora ahora va a leer un pasaje de la Biblia donde vamos a compartir algunas reflexiones que nos han hecho muy bien. Vamos a leer en el capítulo 13 de Juan. Es un pasaje conocido. Jesús lava los pies a sus discípulos. Y como decía Carlos, es un pasaje a través del cual el Señor nos habló y nos dio una palabra que nos ayudó y que por eso la queremos compartir con todos ustedes.
Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?». Jesús contestó: «Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás». «No», protestó Pedro, «jamás me lavarás los pies». «Si no te lavo», respondió Jesús, «no vas a pertenecerme». «Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies», exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: «Una persona que se ha bañado bien no necesita más que lavarse los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos». Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A esa se refería cuando dijo: «No todos están limpios». Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Hasta aquí el versículo 17, la lectura de la palabra. Bueno, esta es una de las historias más lindas e interesantes que tienen los evangelios. La historia de cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Era el día que estaban todos ahí en Jerusalén y se tenían que juntar para celebrar la última cena antes de que el Señor pasara por todo el proceso de la crucifixión y la muerte. El Señor, para el Señor era un hecho muy trascendente esto. Por eso en una parte de la historia, del párrafo de la Biblia, le dice: «Cuánto he deseado estar con vosotros en esta noche y cenar con ustedes». Lo interesante es la lección que nos deja el Señor en esta última cena que tuvo con los discípulos. Era costumbre en el pueblo de Israel el lavamiento de pies. La gente, como cuando andaba por las calles, por las ciudades, andaba con sandalias, había mucho polvo, no teníamos el asfalto como tenemos hoy día. Así que cuando llegaban a las casas, una de las cosas que se hacía era que un esclavo de la casa, el que tenía menos rango, se encargaba de lavarle los pies a la gente que llegaba antes de entrar a la casa. En estas circunstancias el dueño no estaba, ellos estaban en un aposento en un primer piso, un lugar amplio, y estaban ellos solos. Así que nadie había hecho este rito del lavamiento de pies. Y el Señor en el medio de la cena dice que se levantó y los discípulos lo miraron a ver qué es lo que iba a hacer su maestro. ¿Y qué es lo que hizo? Se sacó su manto, se puso una toalla, puso agua en un recipiente y empezó él a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. La verdad que para los discípulos fue una lección impresionante. Se quedaron atónitos, no sabían qué responder, porque lo que estaba haciendo el maestro estaba dando, como siempre, un paso mucho más allá de lo que correspondía. Él les estaba demostrando que a la hora de hacer cosas, las hizo espontáneamente y él tomó la iniciativa. No puso en discusión en la mesa: «Che, no nos lavamos los pies, alguien lo tiene que hacer», porque era una tarea, como yo dije, para los más, la gente más insignificante que estaba dentro de la casa, la que tenía menos rango. Sin embargo, el Señor, de su propia iniciativa, se levantó y le lavó los pies a cada uno de ellos.
Y esto nos da un ejemplo extraordinario, que nos ayudó a nosotros ver cómo nosotros podemos en nuestros hogares, a raíz de esta historia, poder tomar ejemplo como el Señor nos demostró aquí. Él se levantó espontáneamente, no le pidió a nadie, lo hizo Él y tuvo una actitud de humildad y de servicio para bendecir y para ayudar a cada uno de los discípulos que necesitaban tener sus pies limpios. Y este tema nos hizo pensar en una característica del Señor Jesús, que la cita Pablo en sus cartas, que habla de la ternura de Cristo. Cuando nosotros miramos un poco las circunstancias o los momentos en que el Señor interactuó con personas, vemos siempre su ternura. Tocó al leproso, le dijo a la mujer, hija, tu fe te ha salvado. A los niños dice también que abrazándolos. Jesús fue tierno y en este momento lo mostró muy claramente con sus discípulos. Y queríamos leerles un párrafo muy corto que habla de la ternura. Es como dice, es un libro de Segura, el teólogo, y dice, una ternura inmensa que humanice la fe y redima la vida. La ternura se entiende, en primer lugar, como un género de comunicación humana por la que no solo se establecen vínculos con palabras, sino también con expresiones de afecto, como caricias, miradas, sonrisas y otra forma de transmitir amor. En segundo lugar, se entiende como una práctica de convivencia incluyente y solidaria, con la que se acoge a todas las personas por igual porque se les reconoce su dignidad y valor. Y en tercer lugar, también se entiende como un vínculo de relaciones humanas que ayuda al crecimiento de la afectividad, la confianza y la seguridad, para que las personas desarrollen la capacidad de afrontar las dificultades que surjan a través de la vida. Y la verdad que leyendo esto lo identificamos plenamente con la manera en que el Señor Jesús se relacionó. Y es la manera en que nos propusimos y queremos, y si alguna vez no lo hemos hecho, seguramente todos fallamos en este tema de mostrar ternura y de ser como Jesús. Nos queda el desafío de hacerlo, porque es en nuestro hogar, en su ambiente de seguridad, de paz, donde nuestros hijos se van a desarrollar, donde nuestra relación va a crecer y mejorar. Y se trata de eso, de un ambiente. A veces somos muy bíblicos o somos muy teóricos, pero ¿cuál es el ambiente de nuestra casa? Creo que ese es el recuerdo que va a quedar de nosotros. En este momento no hay visitas, pero ¿qué dicen las personas cuando entran en casa? ¿Qué sienten? ¿Una atmósfera de paz? ¿Una atmósfera de ternura? Bueno, esto nos hizo pensar y la idea era que lo podamos pensar todos. Vos recién decías y mencionabas el tema de Jesús con el leproso. Y ese también fue un gran acto de ternura, porque Jesús tenía el poder al leproso de decirle, tu fe te ha salvado, sé limpio. Sin embargo, cuando leemos este acontecimiento de Jesús con el leproso, dice que Jesús se acercó y lo tocó, se identificó con el leproso. Totalmente. Y tocarlo fue una actitud de total ternura para el leproso, que nadie lo quería tocar, que todos lo sacaban de la ciudad, no lo querían ni ver. El Señor se acercó y lo tocó. Y también me estaba acordando de la mujer adúltera, cuando todos lo vinieron a condenar. La vinieron a condenar, que Jesús le dice, bueno, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y cuando terminó y quedó solo él con la mujer adúltera, él con todo el cariño y con toda la ternura le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué hermosos ejemplos del Señor. Trasladado, como Nora decía, a nuestro hogar, qué importante es que tengamos una actitud tierna con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Qué legado importante le podemos dejar a nuestros hijos cuando los tratamos con ternura y con amor. Ellos que en un futuro van a formar su hogar, su pareja, su familia, sus hijos. Que se lleven de nuestro hogar, de donde nosotros vivimos, de nuestro techo, el concepto de tratar a los demás con ternura. Y más en nuestra propia casa, con nuestros esposos, con nuestra esposa y con nuestros hijos. Hay un versículo en Proverbios que es muy lindo y aplicable a esto, que es Proverbios 15:1, que dice, la blanda respuesta quita la ira,
mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando nosotros tenemos actitudes de ternura, actitudes de humildad, actitudes de servicio, como nos enseña el Señor, estamos trasladando bendición a nuestra pareja y a nuestros hijos. Y eso se genera un efecto de devolución, porque cuando, tal como dice el versículo, si yo doy una respuesta blanda, una respuesta amorosa, nadie me va a contestar mal. Pero si yo empiezo hablando mal, es muy probable que el otro me conteste peor. Uh-huh. Y así se van generando los problemas y las discusiones muchas veces aún en el seno de nuestro hogar. Por eso hoy queríamos reflexionar juntos en tomar el ejemplo del Señor y en nuestro hogar ser parte de nuestro hogar, parte de la bendición de nuestro hogar, que de nuestro interior y de nuestra vida y de nuestra forma de ser y de actuar en cada día podamos transmitir bendición a través de la ternura al esposo, a la esposa y a nuestros hijos. Y el pasaje termina que si sabemos estas cosas, seremos bienaventurados si las hacemos. Y sabemos que bienaventurados o bendecidos es súper felices. Así que realmente Dios nos da esta posibilidad de practicar estas cosas, que como decía Carlos, no son solo para el otro, son para nosotros. Vamos a recibir la bendición. Vamos a ser súper felices si lo hacemos. A veces es difícil. A veces es muy fácil servir en la iglesia. Servir a los que no nos conocen mucho. Pero servir en casa, ser tiernos en casa, es como un desafío. Y más en estos tiempos en que la irritabilidad y la situación que vivimos no ayuda mucho. Pero en Cristo podemos. Y si hasta acá pensamos que no lo hicimos muy bien, no importa. Podemos dar giros en U y volver a empezar y aplicar la ternura en nuestra casa. Ese es el desafío que les queremos dejar. Este tiempo de pandemia, que hemos visto tantas cosas negativas, veamos esto positivo. Tuvimos la gran oportunidad de estar mucho más tiempo con nuestra esposa, nuestro esposo y nuestros hijos. Dios nos permitió eso. Aprovechemos esto para que la post-pandemia, toda esta ternura y todo esto que podemos trabajar ahora, quede ya como una norma en nuestro hogar. Bendecirnos unos a otros de forma tierna, de la misma manera que nos enseñó nuestro Señor. Bueno, ¿oramos para terminar? Sí. ¿Orás, Nora? Sí, cómo no. Señor, muchas gracias por tu palabra y por tu ejemplo. Gracias porque te tenemos a vos para verte, para mirarte, y no solo para verte y tomar el ejemplo, sino que nos ayudás, nos guiás, y tu Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para poder hacer lo que tenemos que hacer, hacerlo mejor para nuestra familia y para nosotros. Te pedimos una bendición especial para cada familia, para cada pareja, por cada situación que se esté atravesando de salud, problemas económicos. Señor, vos conoces todo. Y te rogamos que estés asistiendo y sosteniendo a cada uno. Que cada uno de nosotros podamos aferrarnos a esa ternura tuya, Señor, a sentir tu abrazo, a sentir tu cariño, tu caricia, y poder así seguir adelante, Señor. Gracias porque te tenemos, gracias por tu salvación, gracias por todo, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén.